Les decía que hablaríamos en estos próximos minutos de literatura, de arte en general. Verán, les vamos a presentar una editorial y concretamente este libro es el primero del que vamos a hablar. Se titula Zurita, la editorial lleva como nombre Delirio y vamos a hablar de cómo es esta tarea de dedicarse a editar poesía y otras cosas de las que ahora hablaremos con el responsable de esta editorial, que es Fabio de la Flor. Fabio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de entrada parece arriesgado, ¿no? Lanzarse a una editorial, aunque el nombre le va muy bien, esto de Delirio, ¿no? Sí, las dos cosas están bastante bien combinadas. Y sí, es un cierto riesgo, exactamente igual que, bueno, que puede ser cualquier negocio. Efectivamente, es un riesgo siempre que se trata un poco del ámbito cultural y ya sabemos cómo la cultura siempre oscila y siempre tiene sus cuitas, ¿no? y sus problemas, pero sí, la verdad es que es un negocio que está saliendo bien. Bueno, al fin y al cabo es un sector especializado que tiene fervientes seguidores, ¿no? Parece que hay poca gente que lee poesía, pero la que lee poesía lee mucho y compra libros de poesía y le gusta encontrar libros editados con cariño y con cuidado, con mimo como es este, ¿no? Zurita, Raúl Zurita, un escritor chileno. ¿Qué podemos explicar de él para que nos den ganas de leerlo? Pues Raúl es un semidios en realidad. Yo le considero uno de los mejores poetas que he leído jamás y que él, como bien has dicho, es chileno, es Premio Nacional de Chile, ha obtenido numerosísimos premios y quizá fuera un poco del ámbito español, es una persona de muchísimo prestigio y muy reconocida. Quizá en España no esté tan oficializado, por decirlo así, y quizá no ha habido tantas personas que lo hayan leído porque no tiene tanta obra editada en España. Pero yo creo que es sinceramente un verdadero descubrimiento, no solo a nivel poético, también artístico. Él formó parte de un grupo que se llamó el Grupo Cada, un grupo vanguardista de principios de los 70, allí en Chile, y que se dedicaban a hacer obras de gran formato, ¿no? Él tiene en su haber tiene obras del estilo, por ejemplo, de haber escrito sus versos sobre el desierto de Atacama, ¿no? Obras que solo se pueden ver a unos 3000 y pico metros de altura. Escribió la gran frase ni pena ni miedo, ¿no? en el propio desierto donde estaban los campos de concentración de la dictadura. Y es un tipo soberbio, son 750 páginas, yo creo que de una emotividad y de una sensación verdaderamente extraordinaria. Yo creo que Zurita es un gran... habla siempre y continuamente sobre la política del dolor, ¿no? Sobre el trasvase de sentimientos y sobre la relación que existe entre la realidad que se está viviendo y sobre lo que se siente sobre esa realidad, ¿no? Bueno, contáis aquí, por ejemplo, en la contraportada del libro, que por supuesto es un gran poeta, pero al mismo tiempo está novelando y está también haciendo historia de su tiempo, de esa época tan dura en Chile, ¿no? Sí, este libro en concreto, que es un libro en el que yo me he metido muchísimo y con el que lo llevo interiorizado muchísimo, me doy cuenta perfectamente de que funciona casi como un estilo narrativo, ¿no? Casi como una novela. Él va haciendo injertos de su propia vida, ¿no? De su propia biografía, al mismo tiempo que marca continuamente esos procesos y bueno, todo tiene ese aspecto narrativo, casi como una especie como de escaleta cinematográfica, ¿no? Donde va casi hilvanando los planos y va recreando un poco toda esa historia. El libro obviamente pertenece, como decimos en la portada, también a 3 grandes momentos de los primeros días del golpe de Estado y de la dictadura chilena, pero que él desgrana en un sinfín de momentos biográficos y en un sinfín de personajes y de grandes momentos, ¿no? Con una sensación tremenda. Es el libro por el que queríamos comenzar, con la obra de Raúl Zurita. Como ven, él está implicadísimo, lo ha vivido desde dentro, nos lo está contando, se ha empapado de Raúl Zurita hasta el fondo, pero claro, como editor no siempre se empapa uno tanto y habrá cosas que haya que editar y que a lo mejor no gustan tanto, ¿o no? ¿O esta editorial se puede permitir publicar solo lo que gusta? Principalmente la Delirio no tiene por qué hacer esfuerzos al editar, es decir, editamos lo que queremos, editamos como queremos y editamos hacia lo que queremos, ¿no? Es decir, mi editorial, en cierta manera, y tiene un paso previo a su formación,
que es un pensamiento terriblemente humilde, y es saber que también todo lo que vamos a editar o todo lo que vamos a generar tiene poco público y por lo tanto tendrá que tener poca tirada, tendrá que tener una visibilidad limitada, en el sentido de que nosotros no hacemos libros que no vayan al gran público, ¿no? Son libros muy exquisitos, o por lo menos muy selectos, y entonces eso como punta de lanza un poco de todos los libros que hemos ido editando genera la posibilidad de simplemente tener un catálogo de lo que nos gusta, de lo que nos apetece y de lo que queremos, para que esté donde nos apetece, donde queremos y donde nos gusta, ¿no? Y dirigido a un público que realmente es nuestro lector, que es un lector que nos gusta. Que lea, ¿no? Claro, tipo que somos en de cierta obra. manera nosotros mismos también, ¿no? Y eso está muy acotado, ¿no? Y desde esos márgenes entonces te permites todo a ti, porque si ciertamente el campo es pequeño o está limitado, es un campo también holgado y que cada vez se va ensanchando más, y que te permite también cada vez más movilidad y cada vez más risas, en realidad. Bueno, lo que tenemos sobre la mesa son ejemplos de muchas de las obras que ha editado la editorial Delirio. Este es uno de los libritos de la colección de poesía, que son muy bonitos, además físicamente los libros muy manejables, sí. Muy de llevar en cualquier bolsillo, ¿no? Claro, esta misma parquedad, digamos, de mercado de la que te hablaba, también teníamos que saber que tenía que cubrirse también con ciertas cosas. Es decir, nosotros no podemos compararnos con Planeta, no podemos compararnos con las grandes editoriales, y por lo tanto tenemos que cumplir otro tipo de funciones, ¿no? La atención al diseño, la atención a lo que realmente nos gusta. En este caso, por ejemplo, esa colección pequeña que es Crampack, donde ya han salido 10 y van a salir 11. Saldrá este mes un último libro de Carmen Camacho. Es una colección que obedece principalmente a gestionar el diseño de una manera muy austera. Es decir, cuestan poco los libros, se venden baratos, ¿no? Pero al mismo tiempo son gratos de ver, son gratos de llevar, son gratos de leer, y son, bueno, es eso, creíamos, por ejemplo, el formato cuadrado, que es una aventura en realidad de diseño. Todo ha ido acoplándose, en realidad esto no pertenecía a una previsión, ¿no? No creímos que el ser un libro cuadrado fuese el futurible de la editorial, y ha acabado siéndolo, ¿no? De repente el libro cuadrado mezclado con el propio logotipo, que también tiene una complexión cuadrada, no acaba siendo cuadrado del todo, y tal, ha llevado hasta el final un claim más o menos, que es el que domina la editorial, que son libros cuadrados como puños, ¿no? En realidad todo se ha ido hilando de una manera en la cual todo acaba teniendo un cierto sentido y una cierta lógica, Vamos, ¿no? tirando del hilo, y al final todo tiene su relación, como estamos contando. Y además esto, bueno, abulta tanto como un ebook, vamos, como un e-reader, ¿no? Tampoco vamos a poner a los nuevos soportes para los libros como lo mejor de lo mejor, que esto, ya ven, lo puede uno llevar en cualquier parte. Tiene mucho que ver la editorial Delirio con el PAN, el festival que se celebra, ese encuentro de poetas del mundo rural, que se celebra en Morille, ¿no? Tiene mucho que ver la editorial con eso, con el Cementerio de Arte también. Sí, digamos que más o menos todos los puntos de la editorial, como pueden ser el ensayo, incluso la novela y la poesía, desde luego emanan de diferentes puntos neurálgicos que ya estaban previos a la editorial, ¿no? En este caso la poesía, desde luego, tiene un antecedente absoluto en la editorial y en cierta manera en nuestra vida cultural, que es el PAN, que es el encuentro, festival y encuentro de las artes y la poesía en el medio rural, ¿no? Que celebramos este año, será el 10º, creo que es la semana que viene, ya el día 13 o algo así, es la 10ª edición, y bueno, sí, es un festival en el que yo creo que ya habrán pasado más o menos unos 250 o 300 poetas diferentes que se quedan allí en las casas de la gente del pueblo durante 3 días, y en realidad es un divertimento, y en realidad es y una convivencia sí, también, es ¿no? un chiringuito de playa, es un parnasillo municipal, es una como cosa... unos ejercicios poéticos, que no espirituales, estos son poéticos, sí, ¿no? poéticos, en Morille. Sí. Bueno, pues son actividades de las que parte o a las que lleva, ya no sé muy bien cómo explicarlo, esta editorial de Delirio, de la que hablamos con su responsable, que es Fabio de la Flor, pero que también está detrás de la exposición
de Florencio Maillo, porque es el comisario de esta muestra de la que hablamos aquí con el autor, que está en Mogarraz, y que vamos a recordarles a los espectadores, ahí ven, eso fue el momento de la inauguración de la exposición, que tiene como particularidad que son retratos sobre fotografías realizadas a las personas del pueblo por un señor que tenía una cámara fotográfica y fotografió a todo el pueblo, como nos contó aquí Florencio Maillo. ¿Qué tal está funcionando eso de cómo acoge la gente, no ya del pueblo, sino los que van y se encuentran ahí, esos retratos en las casas? Claro, es interesante porque normalmente en las exposiciones existen esas dos clases de funcionamiento, ¿no? Tú me has preguntado por cómo está funcionando y efectivamente funciona en dos estratos diferentes, ¿no? Primero, cómo funciona de cara al público, que yo creo que eso es más o menos a la hora de medir los niveles de implicación cultural que todo esto tiene. Es decir, están viniendo ahora del orden, yo creo que de unas 400 o 500 personas a diario para ver la exposición, autobuses enteros que suben desde Andalucía, que vienen de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, está todo el pueblo revolucionado. Ayer estuve y tal, y casi empiezan ya a quejarse de la cantidad de gente que está allí. Bueno, se quejan un poco de vicio porque en realidad también dejan dinero, el pueblo toma también posiciones frente a un panorama nacional, que eso es siempre interesante, el rescate de esa memoria y tal. Y luego existe ese otro nivel de funcionamiento, que yo creo que este caso de esta exposición es un verdadero nivel de funcionamiento único, es decir, cómo funciona la exposición para con todos aquellos que están representados y para con todos aquellos que están viviéndola desde dentro, ¿no? Que están o bien retratados o que bien tienen una implicación directa, sentimental, familiar y tal. Y en ese caso diré que el éxito es absoluto y arrollador, ¿no? Yo creo que la exposición, yo he venido a hacer una especie como de metáfora, funciona casi como un movimiento sináptico, como algo, como memoria pura. Es decir, de repente una de las señoras que está por allí, de los habitantes de Mogarraz, se para frente a un retrato, lo ve, lo localiza, alguien más se para y en ese momento se produce una chispa con la que se comienza a recordar por completo no solo a esa persona, sino los momentos vividos, se llora, se ríe, ¿no? Hay casi 50 horas de memoria oral y de memoria sobre cada uno de los cuadros, ¿no? Y estamos hablando de que ahora mismo hay 450. Porque se han colgado más con respecto a los que ya hablábamos aquí con Florencio, que fue justo el lunes siguiente a la inauguración. Claro. Ahí se han colgado algunos más. Claro, el proyecto inicial partía de esos 388, como has dicho, que había fotografiado a Alejandro Martín Criado, que fue alcalde del pueblo y que fotografió estos 388 para las fotos del carnet de identidad. Ese era el proyecto inicial, ¿no? A esos 388 obviamente había gente que no tenía ese carnet en aquel momento, que ya lo tenía o que estaba fuera y no se hizo, etcétera. Esa gente también se ha querido ver implicada. Y entonces han sido retratados también, ¿no? Claro, han sido retratados, porque en realidad todo esto parte, y es una exposición verdaderamente única porque el artista es verdaderamente único. Es decir, no solo tenemos un talento artístico innegable, sino además una filia absoluta por estos mundos rurales, ¿no? Y principalmente Mogarraz, de la parte de Floren Maillo, pero al mismo tiempo tenemos una generosidad abismal, ¿no? Algo que es tremendamente difícil de conseguir en estos tiempos. Y él ha visto que la implicación de esas 100 personas que restaban a ese archivo tenía también que verse allí, ¿no? Hemos hecho una clara diferenciación, no en la forma pictórica, pero sí toda la información que va alrededor, ¿no? Que diferencia ese primer archivo de esto nuevo, pero en cualquier caso ellos también se pueden ver ahora retratados. Buscaron todos, fue un esfuerzo bastante grande por encontrar fotografías de aquella época, ¿no? Del 67, 68, y ya están colgados. Ayer terminamos de colgar los últimos 100, ¿no? Y vuelve a producirse otra oleada de sinapsis, de memoria es maravilloso, la verdad. Pues nada, invitamos desde aquí a los espectadores a que vayan a Mogarraz, también a que lean poesía, a que se encuentren con estas obras de la editorial Delirio. Ya saben, hemos hablado de arte, de poesía y de memoria. Casi nada. Gracias, Fabio de la Flor, por estar con nosotros. Gracias, Ana.